Y ahí estaba Alborada con Rosaura. Sixto, siempre temas así ceremoniosos, ¿no? Tenemos bastantes ritmos. Tenemos, por ejemplo, sayas también, tincos, que en un momento vamos a lanzar en primicia Hamliapak Misungui, que quiere decir solo para ti es mi corazón. Y es una inspiración de un amigo que trabaja con nosotros en Alemania, Fernando Sanailán. Él es de Ecuador y lo vamos a hacer en primicia. Mi corazón es solo para ti. ¿Y cuántas composiciones tienes tú? Uf, no lo sé, mami, la verdad que no me acuerdo de eso, son muchas. Tenemos 24 CDs grabados con Alborada y la mayor, casi 90% de las composiciones son mías. ¿Y te has inspirado en tu pueblo, en algún amor, corazón roto? Bueno, un poco de todo. Un poco de todo. Sabes que es la vida, a veces también vidas emocionales de amigos que ha pasado, por ejemplo, y también cosas vivenciales personales. Bueno, es un poco de todo. O sea, yo creo que tú lo sabes más que nadie como artista. ¿Cuántas veces te han roto el corazón? A ver, cuéntame. Uy, ay, mamá, bueno. ¿Tú cuántas veces has roto el corazón? Mi pobre corazón anda así como cuando los pollitos caminan en el barro, así tiene las huellas ya. ¿Tanto así? Bueno, son cosas de la vida, mami. Hemos estado rodando por el mundo durante 32 años y eso es un poco difícil. También lejos de la tierra, lejos de la familia, con otras culturas, a veces bonitas, a veces no, y es un poco complicado. Bueno, tú tienes tu corazón marcado, dices, pero quien ha marcado corazones, yo me voy para este lado. Ya, acá sí me van a contar. Quien ha marcado corazones, me han contado, me han dicho, me han dicho. Tú sí eres el que has roto muchos corazones. A ver, cuéntame, ¿mentira, cierto? No, falso. Yo creo que el que se ha hecho romper muchas veces su corazón es de acuerdo a cómo haya vivido su vida, ¿no? A veces uno se enamora, da todo de uno y pues a veces eres mal pagado o bien pagado. Entonces son cosas que pasan. Pues, ¿Tú has sido bien pagado o mal pagado? Por ahí, más o menos. No sabes, no lo puedes definir. Sí, no hay definición de que si he sido buen pagado o hoy he sido buen pagador, no. O sea, yo creo que el tiempo lo dice, la vivencia de uno. Cada año que pasa pues es distinto, uno va cambiando, ¿no? Ya antes era más jovencito, ahora estoy un poco ya avanzado de edad, así sucesivamente, ¿no? Y va entrando gente nueva que está atrás, los más jóvenes. Y bueno, pues cada año que pasa es distinto, ¿no? Y se pone serio cuando habla, ¿no? Cualquiera le cree. Como si no lo conociéramos, ¿no? No, los que me conocen ya saben, pues. Yo te conozco, pues yo te conozco. Cuéntame, ¿estás también andando con Viterbo? Sí, paralelamente estoy con Viterbo, con los hermanos Aybar. Ahora estoy abocado a lo que es Alborada. Y bueno, ahora se nos están reabriendo las puertas con del 40 o 20% de aforo a los locales. Y bueno, gracias a Dios ya tenemos ya trabajito, así que poco a poco seguramente se va a abrir por completo esto, ¿no? Ojalá pronto también los podamos tener, pues a Viterbo y tú y aquí en el programa. De todas maneras, Betsita, estamos acá nosotros con los hermanos Aybar para poder contarnos la vivencia de los hermanos Aybar. Y pues es totalmente distinto a lo que hace Alborada, ¿no? Alborada es música mística, música ceremoniosa, ceremonial. En cambio, los hermanos Aybar es pues música folclórica netamente, ¿no? Claro, claro que sí. Y bueno, y si hablamos de los hermanos Aybar, tendríamos que hablar de cuántos Aybar, Sixto. Uy, ese es un poco complicado la respuesta. Así que, bueno, en el colegio cuando llamaban listas eran Juan Aybar, Teófilo Aybar, María Aybar. Toda la lista la ocupaban ustedes. Por fin, después de media hora había, por ejemplo, Teresa Gutiérrez, segundo apellido Aybar. Puros Aybars. ¿Y todos los Aybars cantan? Bueno, de los hermanos sí, los 7 cantamos y las hermanas también cantan, pero se han dedicado más bien al estudio, ¿no? Y bueno, ellas son profesionales. Y un saludo desde acá a mis hermanitas por haber dado su tiempo al estudio y haberse sacrificado. Nosotros también nos sacrificamos en el trago.
Pero aparte yo creo que aparte de toda la familia de ustedes que son familia de artistas, en Ocobamba hay muchos artistas. Nacen cantando en Ocobamba. Sí, pero así te digo, cosa real, Ocobamba, la institución principal ha sido Alborada. De ahí ha sido el tronco porque teníamos, agradezco al tío Luis Salazar Quintanilla, que en paz descanse, a su señora esposa Orfilia Altamirano, quienes han sido prácticamente unos papás para nosotros y nos han apoyado en ese sentido, ¿no? Económicamente, ellos han comprado los instrumentos, no han comprado directamente, sino que con Adolfito, su hijo, nos hemos robado cochinilla y hemos comprado bastantes instrumentos. Y eso hemos hecho, él ha hecho un local, o sea, un local, un cuarto lo ha habilitado y todo niño que tenía ganas de tocar venía con nosotros a practicar. Y de ahí ha habido muchas generaciones que ha arrastrado esto. Alborada, ha sido una sensación en el distrito y en la provincia de Chincheros, ¿no? Y eso todavía se refleja hasta ahora, pero lamentablemente, lo digo con mucha pena, esto está cayendo. O sea, yo creo que la última generación son los Curi y de ahí para atrás no tengo idea qué es lo que pase con mi tierra. Ojalá, ¿no? Ojalá nazcan más valores en Ocobamba para que puedan seguir representando a su tierra. Ya me hablabas un poco de la niñez. ¿Recuerdas alguna anécdota? Porque hay anécdotas de chiquito. A ver, ¿qué te ha pasado allá en tu pueblo, en Ocobamba? Bueno, anécdotas hay por montón. Algo que puedas contar, ¿no? Bueno, yo te voy a decir, cuando yo era chibolo, así me veía pues cómo comían así la hostia, ¿no? Y el cura un día se fue de la iglesia y me metí suavecito ahí. Y justo agarré la hostia y es rico con Coca-Cola, les recomiendo, rico. Así. Me llevé toda la bolsa, ¿no? Y estaba en plena esquina ahí comiendo conmigo y ahí justo viene antes era el sacristián, el que estaba encargado de todo eso. Me vio y me sacó el alma ahí con ese 3 puntas, ¿no? Y fuerte, y eso encima se fue todavía a quejarse a mi papá y ha sido un lío grande, que ese es un Satanás, el diablo del pueblo, así que me conocían como Don Sata un tiempo. Pero te diste el gusto de probar tu hostia con Coca-Cola. No, los recomiendo, son buenos, hay que ir a pedir a las carmelitas, a las monjitas de, ¿cómo se llama nuestro hincha? De Huanta. Aguanta, y también a veces me iba a pedir con mi bolsa cuando estuve estudiando yo estuve estudiando 2 años para ser cura en Abancay. ¿Y qué pasó? Sí, de todas maneras ahora soy padre, pero padre de familia. He terminado mi carrera. Entonces, más bien iba a ser sacerdote. No terminé, me quedé en cerdote nomás. Así que yo me iba a pedir con mi bolsita, donde a las carmelitas, esas hostias, no es que cuando sacan la hostia, planchan 2, ahí sale el sello y el borde queda. Entonces todo eso me lo regalaban. Y eso con Coca-Cola, bueno, contra el cáncer. Bueno, vamos a continuar con los chicos de Alborada. Quiero conversar también con los muchachos que están aquí en la parte posterior para ver cuánto tiempo tienen en el grupo, también para que nos cuenten. Tú eres nuevecito, eres el más nuevo, ¿no? Hola, ¿qué tal? Sí, yo tengo justamente este mes cumplo 1 año con la agrupación. Es un privilegio para mí poder estar con ellos, poder cumplir un gran sueño mío, porque yo a Alborada lo sigo desde los 12 años y estar aquí con ellos ya es un sueño. Y creo que el único mensaje que tengo yo para los más jóvenes es que cada cosa tiene su tiempo y su lugar, y que hay que seguir soñando y trabajando para poder cumplirlo. ¿Tú llegaste a Alborada por un casting? ¿Te hicieron alguna prueba o llegaste de pura casualidad? ¿Cómo fue? A ver, cuéntanos. Creo que Sixto lo puede contar mejor que yo. Ahí le preguntamos, pero creo que cosas de la vida, creo que yo hasta ahorita me emociono el hecho de saber que estoy aquí con ellos. Todavía no lo puedes creer, no lo puedes creer todavía. Para mí es un privilegio poder trabajar con ellos y conocer varios lugares del Perú, conocerlos a ellos como personas. Son unas grandísimas personas que yo creo que los voy admirando cada vez más. Y eso es muy bonito. Cuéntanos, Sixto, ¿cómo llegó al grupo? Bueno, él dijo bien claro, son unos grandísimos, dijo, creo. Bueno, nosotros estábamos en un concierto virtual, que teníamos un contrato ya con Argentina,
Y teníamos un amigo que estaba tocando con nosotros, muy buen músico, Jonathan Tauge, si nos está viendo también un saludo muy especial para él. Pero también hay que decir la verdad, él tenía bastante irresponsabilidad, ya nos había plantado una vez. Y la segunda vez igual estábamos plantados, en ese momento llegó Adrián al estudio. Y estábamos preocupados ya tratando de solucionar nuestra presentación entre los tres. En eso le digo, oye hermano Adrián, ¿tú tocas algún tema de Alborada? Claro, me dice, ¿no? A ver, ¿sabes Chirapaj? Sí, claro, y saca su instrumento y toca, ¿no? ¿Sabes Ananau? Claro. ¿Sabes Puyo Muy Buen? Claro, ¿sabes? ¿Qué es lo que no sabes, compadre? Todo se lo sabía, así que le dije a Jonathan, al que está con nosotros, Jonathan, tráete un traje, y bajó el traje que tiene puesto ahorita. Y ¿El justo, mismo no le has cambiado hace un año? no, ¿Te no, pasa, no, Sixto? ¿Ah? No. Renueva, pues. Pero se lava cada 2 años. Ah, ya, falta un año Falta todavía. un año todavía, así que bueno, lo hemos puesto el traje, comenzó el concierto y todo salió muy bonito. Y aparte de eso, de que él con la traza que tiene la facha de nosotros, así que cayó a pelo y ya estamos un año trabajando. Y aparte de eso, es una persona muy especial, la que siempre Alborada ha buscado. La puntualidad en él es una cosa increíble y siempre exigente para el ensayo, que me parece genial. Y todo tiene sus virtudes, valores y un gran talento. Y para mí, como director, es un orgullo de tener a los 3 muchachos ahí. Ya yo cualquier momento tengo que dejar ya el Ya, grupo. es que todos son jovencitos, Sixto. Claro, entonces me jalan, imagínate, me jalan a su ritmo a bailar y ya uno... Ya no jalas, ya y no yo jalas. Claro, sí, yo estoy ya con el cilindro ya renovado. Ya, Bueno, aquí también. ¿Tú eres Aybar también? No, soy sobrino de Parte de mamá. Sixto, Ah, por de parte parte de mamá. de la mamá, sí, por parte del apellido Alfaro. Alfaro. Sí. ¿Cuánto tiempo tienes en el grupo? Bueno, tengo ya 4 años más o menos. Justo estos meses, en agosto, cumplí 4 años. Yo he reemplazado al maestro, a quien lo admiro bastante, es al maestro Lenin de la Torre, ¿no? El ex integrante del grupo Alborada. Yo te veo a ti como el más serio del grupo, ¿cierto? Bueno, sí. Ah, y el que sonríe menos. Aparenta. Entonces tú me vas a contar. Aparentan, ¿no? Aparenta, no, ¿cuál El más de todos es tranquilo, el el que más más tranquilo. sonríe? A ver. A ver, voy a mirarlo, creo. Cebollita es el más alegre. No dije yo, y es que ya lo conozco. Él dice que no, se hace el serio frente a las cámaras, pero no es así. Muchas gracias, muchachos, gracias. Vamos a continuar entonces con la parte musical. ¿Qué temita nos vas a regalar, Sixto? Esta vez vamos a interpretar Ay Guay. Ay, guay, entonces, aquí con el estilo, la visita incomparable de los chicos de Alborada para ustedes en Nuestras Raíces. Kanki haykaynarak ñuqatas Ayway nispacha wajas timpurisun Ayway nispacha yuyarinakusun Imaynara hamri kanki haykaynarak ñuqatas Ayway nispacha wajas timpurisun Ayway nispacha yuyarinakusun Sunquy kinanapti, sunquy ayraurapti Sunquy kinanapti, sunquy ayraurapti Ayway nispacha, wajas timpurisun Ayway nispacha, yuyarinakusun
hamri kanki haykaynarak ñuqa kasa ayway nispacha wajas timpurisun ayway nispacha yuyarinakusun imaynaraq hamri kanki haykaynarak ñuqa kasa ayway nispacha wajas timpurisun ayway nispacha yuyarinakusun sunquy kinanaptin sunquy ayrawraptin sunquy kinanaptin sunquy ayrawraptin ayway nispacha wajas timpurisun ayway nispacha yuyarinakusun. Sunquyu llaqtan llaqta hampas ñuqapas yuyarinakusun ayway nispacha wajas timpurisun kichka sunquyu llaqtan llaqta ayway nispacha wajas timpurisun ayway nispacha yuyarinakusun. Imaynaraq hamri kanki haykaynarak ñuqa kasa ayway nispacha wajas timpurisun ayway nispacha yuyarinakusun imaynaraq hamri kanki haykaynarak ñuqa kasa ayway nispacha wajas timpurisun ayway nispacha yuyarinakusun sunquy kinanaptin sunquy ayrawraptin sunquy kinanaptin sunquy ayrawraptin ayway nispacha wajas timpurisun ayway nispacha yuyarinakusun.